El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Como han visto en el cartel que anuncia el programa, ponía la reclamación de los marteles. Hombre, para el que no sea relacionado o no esté relacionado con el automovilismo, hombre, los marteles le puede significar, bueno, porque es una carretera de Gran Canaria. Pero bueno, hay a los aficionados al automovilismo hay una subida, se llama así, la subida de los marteles, muy tradicional, y con mucha historia, y bueno, y da nombre a un libro en 2 volúmenes, hay que llamarlo así, que ha escrito Juan Miguel Sánchez de Armas. Juan Miguel, bueno, fue piloto de rally durante bastantes años, y bueno, él ha querido plasmar un poco esa vida que tuvo como piloto, incluso como espectador de rally anteriormente, incluso como camarógrafo, que se decía en aquella época. Bueno, pues lo quiso plasmar en este libro. Antes que nada vamos a conocerlo y saludarlo. Buenas noches, Juan Miguel. Buenas noches, José Luis. Gracias por invitarme a tu programa. Eso para nosotros es un placer. Decía que este libro, que bueno, ya digo, son 700 y pico páginas, dividido en 2 volúmenes, porque entonces imagínense un libro así, nada más que para levantarlo hay que tal. Pero tantas vivencias que se recogen en este libro. Es verdad que yo decía que gira alrededor de los rallies, pero tú a su vez tienes al lado la historia que va pasando, también la cuentas, anécdotas, historias que pasan a la vez que transcurre el rally, pasan historias en esta isla de Gran Canaria o en otras islas canarias que tú también las colocas aquí. Sí, bueno, yo empiezo el libro con el desgraciado accidente de las escaleritas en el año 67, el 12 de octubre del 67, cuando hubo aquel terrible accidente con aquellos muertos y heridos, que fue lo que suspendió las pruebas de automovilismo en la isla de Gran Canaria. Yo comparo esto como con los carnavales. Cuando en Gran Canaria no habían carnavales, en Tenerife sí había. Igual pasó con el automovilismo. Aquí se suspendió el automovilismo entre octubre del 67 hasta febrero del 72, y la gente, los que les gustaba el automovilismo, tenían que ir a practicarlo a Tenerife o a Madeira, o hacer, como cuento, algunas pruebas ilegales que se hacían aquí en nuestra isla. Y yo no sé si en Infecar se aprovechó para hacer algún circuito, hacer recorridos dentro de Infecar, ya con la prohibición. Yo creo que no se llegó a hacer algo en los años finales de los 60. Oficialmente en Infecar lo que se hizo en el año 67, cuando se hizo la
las 12 horas automovilísticas Eso. Islas Afortunadas, se hicieron los boxers Vale, se hicieron para ahí. renovar el piloto, gasolina, asistencia y demás. Pero en la feria sí es cierto que en el año 72, cuando se reinició el automovilismo, fue sede donde llegaban y salían casi todos los rallies que se celebraban en la isla, en la zona de Escaleritas y en la Feria del Atlántico. Posteriormente pasó al Parque Santa Catalina, luego a la puerta del Corte Inglés y se fueron buscando diferentes salidas de rally, Arucas, Telde, Galdar, pero como para retomar de nuevo la historia, Sí, yo comienzo el libro con mis inicios como espectador. me contagié con el automovilismo en mi infancia. Mi padre en el año 57, 58 empezó a montar una pequeña empresa de transporte y yo un poco me fui contagiando por el amor al automóvil y al automovilismo, ¿no? Y ya en el año 72, cuando se inició con la subida a Juncalillo, pues un par de amigos, Tarucas y yo, pues nos dedicamos a ir a casi todas las pruebas. En aquella época uno de nosotros, José Barbosa Hernández, que era el que tenía una Super 8, porque no todo el mundo tenía una cámara Super 8 en el año 72, pues él empezamos a ir a todas estas pruebas que se celebraron entre el año 72 y el 74, y teníamos... Tenías que ir pegándolas, ¿no? Sí, había que comprarlas. Eran de 5 minutos, ¿no? En unos sobres amarillos, después había que mandarlos a Madrid para... Y 8 o 10 días te tardaban en llegar. Exactamente, después no tenían sonido. Luego cuando empezó el vídeo, la VHS, las pasé a VHS y aproveché para que Santiago Castellano le pusiera voz, porque no tenían sonido. Santiago Castellano, que justo próximo mes hará un año que nos dejó, y estas películas, que algunas de ellas se nos extraviaron, están en la red y casi son, digamos, únicas, porque está la subida a Juncalillo, creo que es la única película que se hizo de esa subida. Luego está inclusive la subida de Aría en el año 1974, la subida del Goro en el año 72, la subida de Moya, la única versión que se hizo entre los Dragos y el cruce con el que iba Suaje. Sí, hay unas 13 o 14 películas que yo empecé a subirlas a una página web que tengo, y después poco a poco pues me fui pensando que algún día tenía que escribir sobre automovilismo, y entonces aproveché después de mi jubilación y empecé a escribir, y ese es el libro número 6 que escribo, que lo he decidido dedicar al automovilismo. Aquí recogen muchísimas historias relacionadas con los rallies, y claro, cuando tú entras a competir, primero en plan muy aficionado, hasta que se te ocurre comprarte un Opel Ascona, sí, y ponerte en los primeros de la clase, que sí, porque tú me imagino que hasta ese momento ibas por la zona baja tranquilito sin molestarte, ¿no? Por supuesto, yo empecé con el Ford Capri, aparte de serie, tal y como había venido el coche, sin goma, sin asistencia, sin nada. La asistencia la hacían los propios amigos. Y así todo logré terminar los 9 primeros rallies que hice entre el año 76 y el año 80. Hice 9 rallies y los terminé los 9. Pero que eso, lo máximo que llegaba era al 13. Fue como muy grande, ¿no? Recuerdo que fue un rally del Corte Inglés, en el que quedamos en el puesto número 13, ¿no? Pero no fue hasta el 31 de mayo del año 81 cuando ya corrí mi primera carrera con el Opel Ascona, que no fue un, digamos que era un coche ya el último grito, sino ya llevaba corriendo varios años, pero que la verdad que el cambiar de coche, de llevar un monstruo como el Ford Capri, que para pararlo había que tirar un ancla porque no había forma de pararlo, a correr con el Opel Ascona fue una gran diferencia. De hecho, en la primera prueba ya me quedé entre los 10 primeros, ¿no? Y entonces poco a poco me fui metiendo con el Opel Ascona hasta que en el año 84 ya gané mi primera prueba, que fue la única prueba en que me quedé en el primer puesto, que fue la subida precisamente a Sumacal del año 84. Corrías rallies, corrías subidas,
O sea, fueron años intensos dentro del automóvil. Sí, sobre todo el año 81 y 82, que tuve un poco de ayuda con una firma de unos amigos de Wimpy y de Kentucky Fried Kitchen, cuando se abrió aquí hace un montón de años Kentucky Fried Kitchen. Sí, que después cerró, pero sí, bueno. Después, ahí al lado del Corte Inglés, Inglés, que lo tenía Pablo Barbero, que también ha fallecido hace poco, que fue el director del Hotel Santa Catalina. Sí. Y gracias a ello estuve corriendo lo del año 81 y 82. Luego en el 83 me quedé sin publicidad y tuve que espaciar un poco mis intervenciones porque no tenía dinero para competir. Sí, porque la gente no lo sabe, pero el competir en un rally es muy caro. Si no llevas sponsors, si no llevas patrocinadores, que son los que están arriba, el rally te sale muy caro y además en un determinado momento te puede romper el equilibrio económico tuyo, ¿no? Sí, bueno, yo justo me casé en el año 82, en noviembre del 82, el lunes hace 41 años que me casé, y claro, encima me estaba autoconstruyendo una casa para vivir y claro, mi novia me decía o el coche o la casa o esto, entonces tuve que decir, bueno, pues no puedo estar trabajando para correr y menos ahora que tengo que formar una familia, ¿no? Claro. Y entonces fue cuando desde el año 83 participé en muy pocas pruebas. El 84 empecé bien, ganando la subida de Sumacal, pero justo el 1 de marzo de 1984 me hice cargo del mesón de la montaña de Aruca y entonces ya por trabajo tuve que ir quitándome. Incluso yo creo que tú llegaste a tener otro negocio en el Monopol, ¿no? O algo así. ¿No? Sí, bueno, eso fue ya en el año 2000. En el año 2000 quise ampliar el negocio y monté en lo alto del centro comercial Monopol, monté un negocio tipo cubano, me traje toda la gente de Cuba, tuve un contrato con el gobierno de Cuba y entonces instalamos como un restaurante. Un restaurante, ¿no? Pero un restaurante temático, porque no solamente servíamos comida, sino teníamos productos de Cuba que trajimos en exclusiva, cerveza Cristal, la guayabita del Pinar, un montón de artículos, una señora haciendo puro que vino de Cuba, artesanía, era un restaurante temático, digamos, ¿no? Pero por problemas con el edificio y sobre todo con la licencia de apertura tuvimos que cerrarlo. O sea que también has tenido actividad empresarial independientemente de la automovilística, ¿no? Sí, empecé con 22 años, ya con 22 años antes de ir a la mili, monté una tienda de muebles en Lanzarote y otra en Fuerteventura y estaba haciendo el servicio militar y a la vez tenía las dos tiendas de muebles abiertas. O sea que siempre tuviste mucha iniciativa. Sí, la verdad que mis padres lo que me dejaron fue eso, ser emprendedor. Entonces no todos los negocios me fueron bien y la prueba está que no me he puesto rico. Claro, no, además, sabes tú que trabajando de forma honrada es difícil. No quiero con esto llamar la atención de nadie. ¿Qué quieres conseguir con este libro? Porque yo me imagino que lo has hecho con mucha ilusión, a pesar de que es tu sexto libro. ¿Qué quieres conseguir con él? Cuando lo has sacado, lo has publicado, que la gente se entere cómo era aquella época, el mundo del automóvil, el mundo de la competición. Hoy día, cuando te vas a las redes sociales, ves que todos los amantes del automovilismo, además han creado esta página especiales, automovilismo de los años 80, automovilismo de los años, añoran el automovilismo de aquellos años, ¿no? Porque era muy poético, ¿no? Sí, parece ser que los coches de hoy día son tan perfectos que prácticamente no se mueven de la carretera y el espectador lo que quiere son los virajes, la tal, quiere ver algún trompo que otro. Sí, además que el automovilismo quizás por su propia inercia se ha convertido en un negocio. Se ha convertido en un negocio tanto para la propia Federación de Automovilismo como para los que organizan los rallies. Y en aquella época, cuando el automovilismo lo hacíamos más por dedicación, por afición, lo hacíamos con humanidad, lo hacíamos con no sé... Era como más familiar. Más, ¿no? Familiar, ¿no? Lo hacíamos gratuitamente, pero hoy día todo se mueve con
con el dinero, con don dinero. De hecho, el libro mío, mi idea, el libro está visto desde varias perspectivas, como tú dijiste antes, de la perspectiva de cámara, de grabador de películas, de espectador, de ayudante de algunos rallies donde cogía la bandera y me ponía en la meta durante el recorrido ayudando a las escuderías que en aquella época hacían los rallies. Pero la perspectiva que más me he propuesto transmitir con el libro es la perspectiva desde los equipos modestos, de aquellos equipos que no teníamos patrocinador, de que nos pagábamos las carreras con nuestro sudor y con nuestro dinero, y que éramos, porque claro, aquí había 8 o 10 pilotos que corrían ya de por sí, tenían relación con las marcas de automóviles, como por ejemplo Manolo Acosta, que era el jefe de ventas de Toyota, Diego Suárez era el gerente de Honda, Orlando Alonso era director propietario de Domingo Alonso, Lamberti de la Rocar, Miguel Ángel Domínguez Arias tenía varias marcas de los Lancer, Talbot y Mitsubishi, y claro, ellos digamos que no les costaba nada el automovilismo, pero después había 90 después habíamos que son los que llenaban el claro, porque estos ocho señores, ellos solos no podían correr, porque necesitaban a otra serie de pilotos para llenar las listas de inscritos. Después sí, es cierto, había algunos pilotos que tenían un nivel económico que se lo podían permitir, como Fanny Fuentes, Hilario Gómez y un corto. Sí, que eso invertían en su propio. Que tenían sus posibilidades económicas de participar, pero después había la gran mayoría de aquellos que corríamos y terminábamos de completar las listas, porque para que una prueba fuera valedera, por ejemplo, las pruebas de montaña tenían que salir como mínimo 20 coches. Entonces, esos coches que faltaban éramos nosotros, los que íbamos detrás, los que nos quedábamos los últimos, los que nadie nos mencionaba. Entonces, esa es la perspectiva que he tratado de que se vea con este libro, ¿no? De que también los pilotos modestos, aunque no aparecíamos en las listas, ni en la prensa, ni nadie hablaba de nosotros, pero que realmente el automovilismo, el resurgir del automovilismo en Gran Canaria no solamente fue de unos pocos, sino que había otros muchos detrás, claro, que apenas nadie los conocía, y por eso yo en el libro los menciono a casi todos, incluyendo en el libro esas listas de inscritos donde aparecían su nombre, para que de alguna forma se les reconozca que ellos también formaron parte del automovilismo canario del año 72 en adelante, ¿no? Efectivamente. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto. Estamos hablando con Juan Miguel Sánchez. Estamos hablando de la reclamación de los marteles. Estamos hablando de este libro, que como decíamos es su 6º libro. Va encaminado en la literatura. Ya cuando se tiene 6 libros, bueno, pues ya se le denomina escritor. Hacemos un alto, enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional.
No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal. La solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en este enfoque dedicado a Juan Miguel Sánchez y bueno, un poco a este libro, La reclamación de los marteles. Un libro, bueno, pues que con 700 y pico páginas, bueno, ha tenido que contar mucho, ha tenido que sacar muchos recuerdos y, como decía en su última intervención, bueno, sobre todo acordarse de esos pilotos que no salieron en ningún lado, que seguramente el gran público, incluso el aficionado al automovilismo, ni se acordará ni lo habrá visto, ¿vale? Pero que han sido los artífices de que se hayan hecho toda esa cantidad de rally, porque los 8 o 9 pilotos que son los que iban patrocinados o eran gerentes de las mismas marcas de automóviles, el resto, bueno, los 90 más que venían ahí, que les costaba llegar a final de mes, que se gastaban mucho dinero en poder preparar el coche mínimamente. Yo imagino que un juego de ruedas, como te lo gastaras, vamos, el correr un rally Corte Inglés, te saltaban las lágrimas cuando tenías que cambiar el juego de goma, porque ahí el Corte Inglés te cargaba. Sí, bueno, ten en cuenta que ya en aquella época un juego de goma valía 100.000 pesetas. Que ya está bien. Claro, y entonces en un rally como el Corte Inglés tenías que contar como mínimo con como muy poco, 2, 3 juegos de goma. Y entonces, claro, cuando se te pinchaba una goma, a mí se me dio el caso en un rally que se me pinchó una goma en el tramo de Tejeda y yo paré porque sabía que si continuaba me iba a cargar la goma, la llanta, y eso me iba a costar 30, 40.000 pesetas. Digo, yo no puedo permitirme el lujo. Sin embargo, los coches oficiales que corrían con el dinero de otros, les daba igual. Seguían con el coche en llanta, llegaban a la meta y le cambiaban, le ponían una llanta nueva, una goma nueva y como si nada. Pero yo y otros como yo no nos podíamos permitir esos lujos, ¿no? Hubo buena armonía con todos esos pilotos de la parte baja. Había por lo menos conocimiento entre todos ustedes. En el deporte del automóvil, igual que en la vida cotidiana, siempre hay personas que tienen un carácter, afinidad. Hay otras que tienen otro carácter. Tú siempre tienes más afinidad con unos que no con otros, pero en regla general la gente te ayudaba. Si te veía parado te preguntaba, o si yo veía parado a otro coche, oye, te puedo ayudar, te puedo echar una mano en algo. Pero sí habían piques entre ellos, sobre todo estas personas que antes mencioné. Ya con el transcurso del tiempo, sobre todo cuando Medardo empezó a correr, pues no cabe duda de que le dio un impulso a la BMW terrible. Gracias a Medardo se vendieron muchos BMW, ¿no? Porque los jóvenes de la época, todo el mundo quería emular a Medardo Pérez, ¿no? Pues igual ocurría con el resto de los marquistas. Todos querían vender su marca y querían que sus coches se vendieran, ¿no? Yo estaba ajeno a todo eso, porque yo corría por mi cuenta, no representaba a nadie. En ningún caso Rocar te echó una mano. No, nunca. Porque además yo creo que en aquella época era Rocar el concesionario. Sí, Rocar era el concesionario. Rocar aparecieron más, pero nunca tuvo un detalle contigo. No, nunca. Bueno, me imagino que eras competidor de... Bueno, sí, de hecho, en la segunda subida de montaña que hice, prácticamente me quedé a 30 centésimas de segundo de Lamberti, así que era el de la Rocar, a pesar de ser un privado y ser mi segunda carrera, con el Opel Ascona. Pero no, mientras otras casas comerciales hacían y ayudaban a ciertos pilotos, no a todos. Sin embargo, yo nunca tuve ayuda de Rocar. Yo tenía mis propios amigos que los colocaba estratégicamente, mi mujer o mi novia, cuando todavía éramos solteros. O sea, que la asistencia que eran las que me guardaban la gasolina, las que me ponían, me ayudaban, no tenían una asistencia oficial de ningún tipo, ¿no? Y los mecánicos también eran amigos, claro. Los mecánicos eran amigos, de hecho, ahí cuento
un amigo de Arucas que también corría en aquella época, antes que yo empezó a correr, y que luego se dedicó a atender mi coche, y la verdad que él corrió con mi coche un par de veces porque yo no podía correr, le dije que corriera y la verdad que hizo magníficos tiempos con él también. ¿Te arrepientes de algo dentro de este mundo del automovilismo, de todo lo que hiciste en aquel tiempo? ¿Te arrepientes de algo o tú todo lo das por satisfecho? Mira, siempre hay algunas cosas de tu vida que tú dirías, yo no... No volvería a hacerlo. No las hubiese hecho de esa forma como las hice, ¿no? Porque claro, ahora con 72 años no es lo mismo que cuando tenía 31. Entonces, tú cuando tienes 31 años ves las cosas de una forma y cuando tienes 72 las ves de otra. Yo, lógicamente, yo actué en aquel momento de acuerdo con la experiencia y con los años que yo tenía, y a lo mejor en algún momento determinado yo hubiese actuado de otra forma. Pero yo cuento las cosas en el libro como pasaron, no las he amañado a lo que pienso hoy, sino las he contado sucedía, como yo las viví, como yo la reaccioné ante esos momentos de la competición. En ella, como te dije, yo he hecho de todo. Fundé la primera escudería en Arucas en el año 82, 83, fundé la primera escudería en Arucas. Estaba, la verdad, bien situado porque teníamos una gran cantidad de socios, le ayudábamos a los socios, programamos, desde hacía 16 años que no se hacía la subida de Arucas, la última vez fue en el año 67, y en el 83 logré que se volviera a realizar la subida de Arucas, precisamente como homenaje a Diego Suárez en su 25 aniversario. Tuve la suerte que en aquella época estaba mi amigo Luis Hipólito, de vicepresidente del Cabildo, y estaba otro amigo de alcalde de Arucas, y gracias a las gestiones que ellos hicieron pudimos hacer la subida de Arucas. De hecho, Luis Hipólito fue conmigo 2 veces de copiloto, una con el Ford Capri y otra con el Ascona, a un rally de Lanzarote, que nunca había participado. Así que yo un poco me rodeaba de amigos para todo, tanto para correr como para que me ayudaran con gasolina, con gomas y con esto. Bien. Tú has escrito 6 libros. Primero, ¿por qué te dio por escribir? Bueno, a raíz de que tuve que cerrar el Mesón de la Montaña, me abrí una página web, empecé a escribir artículos y a subir películas, muchos aspectos diferentes de la vida, y entonces en el año 2014 tuve la oportunidad de escribir como coautor con un escritor cubano un libro sobre el naufragio del buque Valvanera. Y desde entonces he estado dando conferencias con un conocido tuyo, Julio González Padrón, que yo colaboro mucho con él, y con la asociación Sal Si Puede, cuyo... De Arucas, ¿no? De Arucas, ¿no? El director... Lo digo muy lleno de fotos por ahí. Sí, el director de la asociación es Gilberto Moreno, que es el director, sí, que es el director del Museo Elder. Por eso mi libro se presentó ahí en el Museo Elder, porque desde que empecé a escribirlo se lo dije. Gilberto muy relacionado con el baloncesto, ¿no? Sí, él empezó con el baloncesto, ¿no? Además llegó a estar en la federación, muy buen amigo también de esta casa. Él empezó con el baloncesto, y entonces creó esta asociación cultural en Arucas, que representó varias obras sobre el Valvanera, y hicimos el centenario del Valvanera, y entonces en el año 2019 escribí mi segundo libro. Ese año volví a escribir otro libro. ¿Y claro, estos segundo y terceros que eran sobre...? El primero fue sobre mi vida militar, sobre los negocios que te dije que tuve en Fuerteventura y Lanzarote. El segundo... Un poco autobiográfico. Sí, todos hasta ahora los que he escrito son autobiográficos. Sí. Que han pasado a tu lado dentro de tu vida. Sí, este libro tiene la particularidad de que es el primer libro que escribo que lleva prologuista, porque nunca le había pedido a nadie que hiciera prólogo. El prólogo de este libro, hablé con Esteban Morales al poco tiempo de estar escribiéndolo, y le dije que si se atrevía a hacerme el prólogo. Dice, bueno, termina el libro y cuando lo termine lo leeré, y si lo considero oportuno haré o no el prólogo. Le dije, bueno, pues toma la decisión que quiera, y efectivamente la verdad que
Esteban ha calcado prácticamente lo que yo quería decir en el libro, y su prólogo, la verdad que ha engrandecido lo poco que yo escribí. Yo creo que lo ha hecho él grande con sus palabras en el prólogo, ¿no? Uh-huh. Echando una vista atrás, en general, Juan Miguel, ¿satisfecho de tu vida para atrás? Sí. Y digo general, ya no digo automóvil, digo en general. Sí, bueno, hay algunas cosas que porque algunos amigos míos dicen, bueno, con lo que tú has vivido, con lo que las oportunidades que has tenido, podías estar mejor económicamente de lo que estás, ¿no? Porque yo, por ejemplo, para ese restaurante que tú nombraste antes, yo me gasté 200 millones de pesetas en hacer ese restaurante. Entonces, al final, pues mira, tuve que cerrarlo en poco tiempo por problemas, como te dije antes. Y dice, las cosas que tú has tenido a lo largo de tu vida era para vivir mejor de lo que vives actualmente, ¿no? Pero no te arrepientes. No, porque yo... En el fondo has hecho lo que has querido, y has vivido lo que has querido, y has creado lo que tú has querido. Sí, lo que pasa es que tuve la mala fortuna de mezclar mi vida personal con mi vida empresarial. Es decir, no fui capaz de decir, no, mi sueldo... todos los meses X pesetas, estas X pesetas van para allá y lo otro no lo toco para nada. Si el negocio se va al garete, que se vaya, pero este dinero es mío y me lo he ganado yo y lo quiero para mí. Y lo has metido todo aquí, en la misma caja, sí, y se ha ido lo todo. metí todo en la misma caja, hasta tal punto que las pocas propiedades que adquirí a lo largo de mi vida, casi todas las he perdido. Vale. Por tratar de salvar el negocio, perdí también lo otro, ¿no? Esa es lo único que me arrepiento. Tenía que haber dicho, no, esto no tiene nada que ver con aquello, y no lo voy a mezclar. Pero al mezclarlo, pues me pasó lo que me pasó. Pero la creatividad no te la ha quitado nadie nunca. No, eso, y mi forma de ser tampoco. Yo lo cuento en el libro, ¿no? Hay cosas que tú dices, bueno, es que aquella persona te hizo esto, te hizo aquello, pero no le guardo rencor a nadie, ¿no? Yo, la verdad, lo que pasó y ya está. Yo me gustaría volver a seguir saludando a las mismas personas después que lean el libro, porque hay algunos que se puedan sentir aludidos. Yo me meto mucho con la prensa de la época, porque en aquella... estaban mediatizadas, ¿no? Por el tema Exactamente. El tema de las marcas, ¿no? Porque ponían publicidad en el periódico. Exactamente, no lo digo yo, lo dices tú. Sí. Y eso es lo que yo trato de explicar, ¿no? De que había ciertos periodistas que tenían sus preferidos. ¿Por qué? Porque tenían la publicidad de ellos. Claro. Y entonces, claro, a veces trataban... A veces también el periodismo, y lo digo por experiencia, nosotros llevamos, y perdona que hago este pequeño apunte por lo que tú dices, la independencia del periodista es complicada, ¿vale? Nosotros llevamos 31 años como independientes y nos lo han hecho pagar. La clase política no soporta que haya independencia dentro del periodismo, entonces lo habitual es que esté en una historia. En este caso, publicitaria, bueno, pues los que ponían anuncios en el periódico, que eran las marcas, a esas las que había que apoyar. Claro, y entonces lo que trataban estos periodistas es de minimizar los resultados tuyos, que no eras nadie al fin y al cabo, porque no tenías nada, y ensalzar los otros, ¿no? Los que y eso es lo que yo critico en el libro, ¿no? De lo que yo hablo en el libro, de esos intereses creados que había en las pocas personas que se dedicaban a escribir, porque hoy día cualquiera tiene al alcance de un clic poner su comentario en una red social, pero en aquella época no existía internet, no existían teléfonos móviles, no existía nada. Tenías que limitarte al periódico a ver lo que decía y te hacías tu opinión dependiendo de lo que decía el que escribía, sin analizar si era correcto o no era correcto. Era la voz de Dios que venía en el periódico. Claro. De hecho, Medardo, en el libro cuento que Medardo tuvo un problema con un periodista porque empezó a hablar mal en el año 78. Parece ser que trató un poco de minimizar los resultados de Medardo, y Medardo escribe una carta al director diciendo,
hablando sobre este periodista diciendo, ¿será que hablas más de mí porque no quise hacerte publicidad en tu periódico? Así que no soy... Pues él tenía un puesto de huevos o algo así en el mercado central, ¿no? No, de queso. Él es palmero. Palmero, de quesos de La Palma. Él empezó a traer queso y sobre todo de Fuerteventura también. Y de Fuerteventura. Por eso yo recordaba algo de eso de Medardo. Haciendo la valoración, como digo, de toda esta vida, el mundo del automóvil, el mundo de los rallies, toda esta historia que sigue teniendo la misma actualidad hoy, incluso a lo mejor hasta más, pues debido a toda esa repercusión en las redes y que todo el mundo escribe y que todo el mundo habla, ¿es un deporte? Bueno, está considerado, no está considerado un deporte olímpico, tampoco las motos están consideradas un deporte olímpico, tampoco la Fórmula 1 está considerada un deporte olímpico, pero sin embargo... Pero cuando te digo un deporte, Juan Miguel, es cuando el sentido del deporte, ¿sí? O es un cúmulo de intereses creados y al final esto camina por otro lado. Bueno, indudablemente... ¿Hay espíritu deportivo? ¿Existe ese...? Indudablemente lo que prima de ese deporte es el dinero. Lo que prima es el dinero, tanto en el coche en sí, cuando no es lo mismo comprar un coche que hoy día un coche vale $500,000, 600.000 euros, 800.000 euros. Y claro, aparte de eso el mantenimiento no todo el mundo se puede permitir esos caprichos, ¿no? Ahora mismo hay una amiga, la madrina de bautizo de mi nieto, Emma Falcón, que fue campeona de Europa de mujeres, ha dejado de correr y ha montado una empresa para alquilar coches de competición. Se dedica a alquilar coches para correr rallies, ¿no? Y claro, cada coche que tiene vale eso, 500, 600.000 euros, ¿no? Entonces, estamos hablando de un montón de millones. Y lo mismo sucede con los organizadores de esas pruebas, que lógicamente todo se mueve con dinero, ya todos son aplicaciones para esto, los coches funcionan con células fotoeléctricas, funcionan con circuitos, y yo recuerdo que cuando yo empecé a correr la herramienta era una verguilla y un alicate, ¿no? Y con una verguilla y un alicate lo arreglabas todo, ¿no? Y caminabas. Y seguías corriendo, ¿no? Vamos a hacer un pequeño alto, ya me verdad. Es que hay anécdotas, ya cuando uno ha vivido ciertos años, echa para atrás y de verdad que era otra forma de vida. Yo no sé si mejor o peor, pero era otra forma. Hacemos un alto y llegamos ya a la parte final de este enfoque dedicado a Juan Miguel Sánchez y a este libro, La reclamación de los mártires. Enseguida volvemos. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad.
Llegamos a la parte final de este enfoque dedicado a Juan Miguel Sánchez y a la reclamación de los marteles. Este libro, ¿dónde lo pueden adquirir los espectadores? Bueno, el libro ahora mismo está puesto en la plataforma de Amazon. El libro está, digamos, en cualquier parte del mundo, quien lo quiera lo puede adquirir a través de la plataforma. No obstante, yo traje algunos ejemplares que tengo en mi poder, que las personas que no se muevan bien en las redes en Amazon y quieran pedírmelo, pues tranquilamente pueden ponerse en contacto conmigo a través de Facebook, en mi página de Facebook, y yo se los facilito sin ningún problema. Y más o menos el precio puede ser así. En Amazon el precio que tiene es 40 euros, los dos tomos. Los dos tomos. Y luego aparte te cobran el transporte. Y a mí me quedan algunos que pedí para el autor, que se llama, y que quizás le pueda mejorar un poco ese precio, pero son unos pocos que me quedan todavía. Claro, también hay que decir que son 700 y pico páginas, con lo cual son dos grandes libros, bueno, y además sobre todo porque, como decía Juan Miguel, es la historia de los rallies de esa época, pero también se va a enterar uno de cosas, o va a recordar cosas, si es de la edad, que pasaban transcurría junto con los rallies. Muchos eventos, como el tema de Belén María, muchísimas cosas que se vivieron, y él las cuenta con datos fehacientes, con datos exactos, a lo largo de este libro. Creo que merece la pena, y además va a tener tiempito para leerlo, que sí va a estar entretenido para leerse las 700 y pico páginas, sobre todo porque es historia. Historia de los rallies, sí, pero también la historia que transcurría en aquella época. Creo que es importante. Futuro, Juan Miguel, ¿estás ya tramando algún libro? ¿Estás ideando, maquinando? Sí, bueno, Esteban me está animando un poco para que escriba otro libro sobre automovilismo, pero bajo otra perspectiva. Pero tengo que verlo, hemos quedado en vernos a ver cómo enfocamos ese libro sobre automovilismo, aunque yo estoy pensándole vuelta a otro tema para que ya se saldría un poco de lo que es mi autobiografía, y estoy pensándolo, y hasta que no lo tenga madurado no quiero decir qué, pero voy a ver si me da tiempo a escribirlo. Es un libro que atañe a todos los canarios, y que es bueno que la gente sepa esa intrahistoria, porque conocemos la historia, pero a veces hay una historia oculta que nadie quiere contarla, y esa es la que a mí me gusta contar. No se te ha ocurrido escribir novelas, ¿no? No, aún no. Pero aunque a veces pienso, que no descartas, ¿no? No lo descarto. Aunque pienso que ya mi vida, hace un par de días, 15 o 20 días, tuve que ir al dentista, y que llevo yendo hace muchos años, y le hablé del nuevo libro que él sabía que yo había escrito ya 5 libros anteriormente, y que le dije que había escrito un libro sobre automovilismo, que yo había corrido. Entonces me habló y dice, bueno, pero ¿cuántas vidas has tenido tú que has podido escribir tantos libros? Digo, bueno, pues sí, la verdad es esa, que he tenido una vida intensa, variada, feliz, y la verdad que, como dice el dicho, mientras hay vida, es lo único, la tenemos que aprovechar día a día, ¿no? Uh-huh. Oye, en aquel tiempo la clase política influía algo en este mundo del automóvil. ¿Tú se llegó a meter en este mundo, o tú no lo percibiste en aquella época? Bueno, no cabe duda de que un personaje, Jesús, el señor Pulido Castro, siendo presidente del Cabildo de Gran Canaria, influyó mucho para que volviera el automovilismo a Las Palmas, ¿no? De hecho, yo cuento también la historia de la Federación de Automovilismo de Las Palmas, que prácticamente se extinguió a la vez que se extinguió el Automóvil Club, cuando se intentó hacer un autódromo en Las Palmas a raíz del accidente de Escalerita. Se intentó hacer un autódromo por parte del presidente Jesús Benjumea Mena, en aquella época presidente del Real Automóvil Club, y como este señor Pulido Castro, de hecho, la escudería Drago, la que fue la primera, digamos, fundadora de este resurgir del automovilismo en Canarias, lo nombró
presidente de honor de la escudería por el hecho de todo lo que hizo por el automovilismo. De hecho, al no haber federación de automovilismo en Las Palmas, porque el señor Cuyás, el que estaba de presidente de la federación, dimitió a la vez que se cerró el Automóvil Club, entonces desde Madrid no querían abrir una federación para Gran Canaria, para la provincia de Las Palmas, querían que aprovecharan la de Tenerife para nosotros, ¿no? Y Juan Polido se opuso a que no tuviera Gran Canaria su propia federación, ¿no? Y además prohibió, dijo que en las carreteras de Gran Canaria no se celebraría ninguna prueba automovilística si no se abría primero una federación de automovilismo exclusivamente para la provincia de Las Palmas. Hubieron otras personas que influyeron, ya te nombré antes a Luis Hipólito, vicepresidente del Cabildo, que fue mi copiloto, y Antonio Arencibia Ponce, alcalde de Aruca, que también nos ayudó a celebrar la subida de Aruca. Y también hubo otro personaje que yo hago mención de él en el libro, que fue el primer director de carrera de la primera prueba que se celebró en la isla de Lanzarote. La primera prueba que se celebró en la isla de Lanzarote fue el 16 de junio del año 1974. Y fue la subida de Aría, que en aquella época se llamaba la subida de Lanzarote. Y el primer director de carrera fue don José Enrique Spiti, que era delegado del gobierno en la isla de Lanzarote, y de hecho lo nombraron director de carrera precisamente para sortear los posibles problemas que pudieran, ¿no? Este hombre había sido alcalde de Aruca y fue nombrado hijo predilecto de Aruca, es adoptivo, y también fue un político que se involucró en el automovilismo de Lanzarote, sobre todo, porque él estaba en Lanzarote cuando se celebró la primera prueba en Lanzarote, ¿no? Yo me gustaría, y desde aquí hago un llamamiento, me gustaría presentar el libro en Lanzarote, porque yo dedico muchas páginas del libro a la isla de Lanzarote, y me gustaría presentar el libro en Lanzarote también. Hombre, además aquí queda el llamamiento, bueno, porque sobre todo la presentación del libro un poco siempre viene en que el autor pues contacta directamente con el futuro lector, y siempre las presentaciones son importantes, porque además surge esa química entre los posibles lectores de ese libro y el autor, que si por algo lo ha escrito es porque quiere comunicar, no solo ha escrito para tenerlo en la casa, eso lo tenemos claro. Que además tú y yo lo hemos hablado fuera del micrófono, el futuro es el mañana no existe, pero siempre uno está pensando en hacer cosas, en actividades, ¿no? Sí, bueno, llegado ya a esta edad, pues lo único que te queda es cuidar el nieto y escribir, ¿no? Entonces, o viajar y pasarlo bien, como hacen otros. Y yo he preferido sentarme delante del ordenador y escribir, y ya te digo, ya estoy pensando en mi próximo libro para hacerlo público no sé cuándo, porque he tardado casi 2 años en escribirlo. Yo creo que el otro me llevará más tiempo, porque del otro tengo que buscar prácticamente todo lo que necesito, toda la información que necesito, porque de ese otro tema que quiero escribir no soy un experto, tengo que hacérmelo antes de escribirlo. Claro, además sobre todo porque bueno, ahora el tiempo es el que uno tiene y es el tiempo que uno debe emplear y tenerlo en cuenta. ¿Qué esperas de este libro? Me refiero a cómo va el libro, cómo se va vendiendo, cómo se va... Mira, el libro todos los días se está vendiendo, no lo tengo en ningún sitio, aún no lo he llevado a ninguna librería a ponerlo a la venta, porque justo hace una semana que se presentó, el día 8, y los 100 libros que traje para la presentación prácticamente me quedan 8 o 9 nada más, porque todos se han vendido prácticamente en menos de una semana. Hay otras personas, amigos de Barcelona, de Madrid, de Cantabria, que me han pedido libros. A algunos les he dicho que los pidan directamente a Amazon, porque claro, yo a uno de ellos se empeñó en que yo se lo firmara y se lo mandara desde aquí, pero claro, enviar esos 2 libros que pesan 2 kilos vale casi 15 euros, enviarlo en correo, y claro, 15 euros se lo pueden ahorrar si lo compran a través de Amazon, porque claro, no tienen por qué gastar, no tienen por qué gastarse, claro.
Pues se nos ha acabado el tiempo. Estaríamos hablando con Juan Miguel Sánchez muchísimo sobre automovilismo, sobre actividad empresarial, que va sobrado Juan Miguel, y sobre todo esas ganas que tiene de seguir escribiendo, de comunicar a la gente, y bueno, en ese proyecto que no quiere mencionarlo, porque además es lógico, porque las cosas cuando se mencionan al final después resulta que no salen y se chafa el proyecto. Juan Miguel Sánchez de Armas, gracias por acompañarnos. Habrá ocasiones de tenerte por aquí, estoy seguro. Creo que hemos pasado un buen rato escuchándote, sobre todo esa historia que has vivido, esa biografía que has tenido, que es bastante importante. Desearte lo mejor y sabes que aquí tienes tu casa. Muchas gracias, y al mismo tiempo quiero darle las gracias a los espectadores que sé que siguen tu programa, y eso, decirle que el automovilismo, si no es un deporte, pero es una afición que es muy bonita. Es muy bonito, está claro. Gracias, Juan Miguel. Bueno, pues con las palabras de Juan Miguel Sánchez de Armas, su libro, La reclamación de los marteles, sabe que lo tienen en Amazon y lo pueden adquirir. Incluso, bueno, pues en la misma página de Facebook de Juan Miguel Sánchez de Armas, pues pueden ponerse en contacto con él. Merece la pena leerlo, tienen bastante para leer y disfrutar de lo que era aquella época, ese automovilismo poético, ese automovilismo romántico, que hoy pues ha dejado bastante que desear, porque ha cambiado muchísimo. Don Dinero manda. Por parte siempre de los señores espectadores y de los telespectadores, darles las gracias por estar ahí, como no esperarles la semana que viene aquí en El Enfoque. Hasta siempre.